Damos gracias al Señor este día, domingo 23 de abril del año 2023, en donde estamos desarrollando una reunión especial en honor a nuestros invitados y que no podemos hablar de otra cosa que no sea la palabra de Dios. Muchas veces nosotros nos resulta tedioso escuchar el mensaje de la palabra de Dios y tener que leer la Biblia, tener que leer versículos. ¿Por qué? ¿Sabe por qué es importante? Es importante porque es lo que Dios dice, no las imaginaciones mías. Imagínese que yo le dijera a usted: es pecado comer cebolla. Y yo digo que la Biblia dice que es pecado comer cebolla. Usted me puede decir: ¿y dónde dice eso en la Biblia? Entonces, por eso es importante poder ver en las Escrituras dónde dice lo que estamos explicando. Así es que en esta oportunidad queremos hablar sobre los 10 mandamientos. Y en el video que les enviamos el domingo pasado, un video después de la predicación que se los enviamos, ahí se menciona que muchas personas que fueron entrevistadas en ese video conocen más de otras cosas que de los mandamientos de Dios. Y hoy en día yo estoy casi seguro que podemos hablar más de los equipos de fútbol europeos que de la Biblia, que de los 10 mandamientos. Que podemos hablar más de las redes sociales que de los 10 mandamientos. No vamos a hacer así la pregunta de decir: vaya, por favor, la señora que está de rojo, póngase de pie y dígame el primer mandamiento. O el joven que está de camisa cuadriculada, dígame el 10º mandamiento. No vamos a hacer eso, no se preocupe, no salga corriendo. Sino que vamos a ver en las Escrituras el propósito de los mandamientos. ¿Por qué Dios dictó esas leyes? Y quiero decirle algo. Nosotros conocemos tradicionalmente este pasaje como el de los 10 mandamientos. Pero Dios en la Biblia no habla solo de 10 mandamientos. Este pasaje se le conoce como el Decálogo, se le conoce como los 10 mandamientos. Pero en la Biblia los teólogos han logrado identificar 613 leyes. Pero los más conocidos, supuestamente los más conocidos, son los 10 mandamientos. Así es que en esta oportunidad queremos adentrarnos en este tema y vamos a ver el contexto en el cual fueron dados esos mandamientos. Los 10 mandamientos fueron dados en el monte Sinaí después que el pueblo de Israel habían visto las 10 plagas en Egipto. Fíjense, las 10 plagas no afectaron a los hebreos. Ellos solo estaban en el lugar donde estaban ubicados, en Gosén, y ellos veían a los egipcios con las plagas, las moscas, los piojos, las ranas, y entonces eso no les afectó a ellos. Y entonces a ellos está bueno que a los egipcios les pase eso, porque eran sus verdugos. Ellos también habían visto la experiencia de haber pasado 400 años esclavos en Egipto. Ellos ya habían salido, ya estaban libres. Ellos además habían visto cómo el Mar Rojo se había abierto y ellos pudieron caminar en seco. Una persona atea dijo: no es cierto, dijo. Allí en el Mar Rojo donde ellos cruzaron es una parte donde se hace angosto el mar, y es algo tan angosto que hay una parte en el fondo del mar que se levanta y entonces
hace como que fuera una cordillera que atraviesa todo el Mar Rojo. Y entonces esta persona atea decía: no, eso no es cierto, eso no existe. Y entonces le respondieron a él: pero entonces el milagro es todavía más grande. ¿Por qué? Porque en eso tan pachito se ahogaron los egipcios. Sin embargo, los milagros los vieron ellos. Y entonces ellos habían salido, y todo lo que habían visto de Dios eran milagros a favor de ellos, que no les habían afectado. Entonces ellos salieron bien contentos, habiendo visto a los egipcios sufrir y llorar con la muerte de los primogénitos. Y vieron el Mar Rojo como se abrió. Entonces, la pregunta que ellos podían haberse hecho es: bueno, ya nos sacó Dios de todo esto, ahora somos libres. Pero ellos no le preguntaron a Dios: Dios, ¿cuál es tu voluntad? Dios, ¿cuáles son tus mandamientos, tus leyes? Los egipcios tenían sus propias leyes. Los egipcios tenían sus propios mandamientos. Pero los hebreos lo único que conocían eran los mandamientos o las leyes egipcias, sus costumbres, sus temores. Eso conocían, habían estado 400 años. Pero ellos nunca le preguntaron a Dios en ese tiempo: ¿qué es lo que quieres que hagamos? ¿O qué es lo que no quieres que hagamos? Bueno, ellos no pidieron esas leyes. Sin embargo, fue Dios el que dijo: ustedes no me han preguntado, pero esto es lo que yo determino. Fue iniciativa de Dios decirle al hombre, a su pueblo, a su nación, y decirle: esta es mi voluntad, esto es lo que yo pienso, esto es lo que yo quiero, esto es lo que no deseo que hagan. Y entrando ya en materia sobre los 10 mandamientos, quiero hacerle mención de que en el diseño de Dios, al darle los mandamientos, al decirles qué era lo que Dios quería, era como estarle dando a ellos su determinación, que iba a ser de que no salgan de aquí, no salgan de aquí, y en esto se van a mover. Bueno, los primeros 4 mandamientos, ya los vamos a ver despacito, están relacionados en función de Dios, en donde Dios es el centro, y lo que se menciona de esos primeros 4 mandamientos está en función de Dios. ¿Cuáles son? Están ahí en Éxodo, como veíamos al inicio, en todo el capítulo 20 del libro de Éxodo. Bueno, el primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen. Y miren qué interesante, fíjese. No te harás imagen. Estamos hablando de Dios, ¿verdad? Estamos hablando de Dios. Entonces, no te harás imágenes de Dios. ¿Y en qué le dice? Fíjese. Ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, abajo en la tierra, ni en las aguas, ni debajo de la tierra. Es decir, en ningún lugar. No te hagas imágenes. Y Dios estaba incluyendo su persona, que ni de Él se hicieran imágenes. Número 3. No tomarás el nombre de Jehová, el nombre de Dios, en vano. Y el 4, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Si usted ve, aquí no menciona a otro hombre, a otro ser humano. Todo está en función de Dios. Bueno, veamos el otro grupo. El otro grupo está en función de los hombres. Aquí ya es la parte relacional entre unos y otros. Quiere decir con el prójimo, con el próximo, con el que está a la derecha, a la izquierda, adelante, atrás y cerca de mí. ¿Qué dice el primero de este grupo? Es el número 5. Honra a tu padre y a tu madre. Hay una promesa con ese mandamiento. El 6 es
no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. A mí me llamó mucho la atención de cómo Dios describe cada uno de estos ejemplos y lo reduce o lo sintetiza en ninguna cosa de tu prójimo. Quiere decir que si yo digo, esos zapatos que anda la hermana fulana o el hermano fulano son de la última moda, yo quisiera tener, a ella se le ve mal, o a él se le ve mal esa camisa, a mí me quedaría bien por mi color, o ese cualquier cosa de mi prójimo, dice, es un pecado. Entonces, estos 6 mandamientos están en función del hombre y lo estamos haciendo en abstracto, pero fíjese, cada uno de ellos tiene ahí su texto para que vean que no nos lo estamos inventando y para que usted lo vea en su Biblia, que ahí está, que ahí está. Bueno, entonces entrando ya en materia, ¿cuál es el propósito de las leyes de Dios? Por favor, quiero pedirle, quiero suplicarle, ponga atención en lo que vamos a compartir esta mañana, porque es bien determinante. El propósito de estas leyes, de estos mandamientos, ¿sabe cuál era el propósito? Dios, cuando dio las leyes y los mandamientos, Dios sabía que ellos no iban a poder cumplirlo, fíjense. Dios ya sabía, Dios lo sabía, Dios es Dios, Dios es eterno, Dios es sabio, Él sabía lo que iba a pasar. Dios sabía que sus leyes, sus mandamientos son de acuerdo a su carácter, a su persona, que son espirituales, son perfectos. Y el hombre, siendo imperfecto, no iba a poder cumplir con esos mandamientos. Entonces el propósito, en síntesis, de estos mandamientos es que el hombre se diera cuenta que no podía cumplirlos y que se viera pecador. Veamos qué dice la Escritura. Romanos capítulo 7, el versículo 7. Dice así: ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Entonces Pablo está diciendo en el Nuevo Testamento que el hecho que la Biblia, la ley de Dios diga, no robarás, y si yo estoy robando, si la ley no dijera, no robarás, yo no me viera ladrón. Pero como la ley dice, no robarás, entonces ya me pega a mí. Entonces yo me doy cuenta que soy un ladrón, codicioso, asesino, porque la ley lo dice. Entonces la ley está sirviendo para que yo me dé cuenta que soy un violador de los mandamientos de Dios. La ley está funcionando para que yo reconozca, me doy cuenta que soy un pecador. Él está hablando de un ejemplo de la codicia, pero así podríamos hablar de los 10 mandamientos. Vea en Mateo capítulo 5, por favor. Mire cómo la ley hace ver que la persona que no está siendo fiel a su cónyuge y se está metiendo con otro hombre o con otra mujer, dice que es un adúltero. Pero veamos qué dice la Biblia, Mateo 5, versículo 27. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, decía el mandamiento, ¿verdad? Bueno, versículo 28. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón.
Entonces Dios lo que está diciendo es, no solo es el acto en sí físico de la relación sexual entre un hombre y una mujer que no son esposos, sino que está diciendo que el hombre que ve a una mujer y la codicia, nadie sabe, nadie se da cuenta de eso, solo sucede en la mente, en lo interno del hombre. ¿Qué es lo que está pensando? Ese hombre que está codiciando a esa mujer ya la desnudó en su mente, ya se vio con esa mujer en un lugar apartado, ya se vio él en su mente, en su pensamiento, que ya está con ella en una habitación de un motel, de un hotel. Entonces el Señor lo que está diciendo es, el mandamiento de no ser adúltero es incluso con la intención. Entonces Dios lo que está diciendo es, los demás hombres no se dan cuenta, pero yo sí, dice Dios. Dios lo que está diciendo es, yo conozco tus pensamientos, yo conozco tu codicia, que en tu mente está diciendo, en tu corazón está diciendo, como quisieras tener eso. Y Dios dice, yo lo conozco, yo lo sé. Aunque tú creas que te estás escondiendo bien en tramar aquello o en ver aquello a escondidas, yo lo conozco, dice Dios. La violación de cada uno de los mandamientos de Dios no se mide por la cantidad o por la frecuencia que uno cometa el pecado. Uno puede decir, pero yo codicié, pero hace 3 meses y lo volví a hacer la semana pasada. Codicié a una mujer o a un hombre, pero fueron solo 2 veces en este año. Dios no lo mide así. Dios lo que dice, ya lo hiciste una vez, eres un codicioso, eres un adúltero. Dios no mide por la frecuencia o por la magnitud. Es como que nosotros dijéramos que me puedo robar el vuelto que me dio mal la señora de la tienda y me dio $2 de más. Bendición de Dios, va a decir. Y lo que piensa es, la señora no se dio cuenta, me dio de más, así que mejor para mí. Entonces Dios lo que está diciendo es, lo mismo es que te estés robando ese dólar o esos 10 centavos a que nosotros robemos $20,000, $500,000. Dios no mide la magnitud del pecado, sino que Dios mide el pecado en sí. ¿Te robaste eso? Pero sí, yo lo que codicié es ese lápiz labial que tiene la fulana, que es bien caro, pero esa es una tontera chiquita. Dios lo que dice es, eres un codicioso, eres una codiciosa. Entonces, lo que queremos entender en este punto es que Dios mira la acción en sí. Entonces, cuando ve que lo hicimos una vez, ya violamos el mandamiento. Para Dios es lo mismo una mentira. Fíjese, no existen las mentiras blancas, hermanos. No existen las mentiras que usted le pueda decir al niño de 3 años, de 4 años, que lo va a llevar a la luna y que si se come esas verduras lo va a llevar a la luna y que él quiera viajar a la luna en un cohete. Le está mintiendo. Aunque diga que es con una buena intención. Eso no existe. Eso no existe para Dios. Dios lo que está diciendo es, eres un mentiroso, eres un violador, eres un asesino. Entonces, no existen las mentiras pequeñas, las mentiras grandes, no existen. No existe robar poquito. Miren, no se venga a agarrar usted, miren los políticos, ellos cuántos se han robado, ¿cómo no puedo robarme yo esto que es una tontera? Es lo mismo.
ante los ojos de Dios es lo mismo. Así que usted deje de andar tirando piedras cuando nosotros hemos caído en situaciones similares por cosas más pequeñas. Quiero decirle, el hombre puede ser que le diga, sí, es cierto, tiene razón don fulano, tiene razón doña fulana, es cierto, sí, agárreselo, sí. Pero aquí estamos hablando de lo que Dios piensa, de lo que Dios determina. Fíjese, una persona, un ser humano no puede decirle a otro, te voy a mandar al infierno. No puede hacer eso, porque es Dios el que determina eso. Es Dios el que ve los mandamientos violados y entonces es Dios el que dice, te vas a ir al infierno por pecador. No son las personas. Las personas pueden tramar algo para meterlo preso. Pueden confabular, pueden armar algo indebido y lo pueden mandar a la cárcel. Y usted va a decir que es una injusticia, pero no pasa de ahí. La cárcel se va a terminar tarde o temprano, pero la eternidad de la condenación es antes de un poquito de tiempo. Entonces, el problema está en que ¿cuántos de nosotros hemos violado los mandamientos de Dios? ¿Cuántos de nosotros no nos hemos inclinado ante una imagen de Dios? ¿Cuántos de nosotros no habremos hecho cosas que pensamos que son pequeñas? Entonces, la ley de Dios funciona como un espejo. Fíjense bien, la ley de Dios funciona como un espejo que cuando yo me miro en esos mandamientos, me doy cuenta quién soy yo realmente. No lo que piensa mi esposa, no lo que piensan mis hijos, sino qué piensa Dios en relación a sus mandamientos. ¿Quién soy yo para Él? Bueno, veamos las consecuencias. Mateo capítulo 5, versículo 21. ¿Cuáles son las consecuencias de violar los mandamientos de Dios? Veamos qué dice la Biblia. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpado de juicio. Yo no voy a preguntar esta mañana cuántos hemos asesinado a alguien, así de que murió la persona, así literalmente, ya no se movió, ya sea accidental o intencional. Y lo más probable que me va a decir usted, no, yo nunca he matado a nadie. Bueno, entonces sigamos leyendo la Biblia, versículo 22. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Mire, hermano, Dios no está jugando con sus mandamientos. Dios está diciendo, yo sé que usted no agarró una pistola para asesinar a alguien, yo sé que usted no agarró un cuchillo para matar a alguien, pero el Señor está llevando a un nivel alto la demanda en cuanto a qué es ser un asesino. Y usted no ha matado a nadie, pero el Señor aquí lo que está diciendo es que con lo que nosotros le digamos a otra persona, ya somos asesinos. Recuerde, estamos evaluando qué es lo que Dios dice, no lo que dicen las autoridades. Porque si yo voy y le pregunto a un abogado, ¿es pecado o no? ¿O es una violación a las leyes de aquí de El Salvador que yo le diga necio a una persona? Me va a decir, lo puede insultar, le puede decir todo, y no, eso no le va a pasar nada de que lo vayan a llevar preso. Entonces el hombre dice, no hay problema, está bien, hágalo, ofenda, insulte.
Pero aquí el problema es que Dios está diciendo, no, yo no pienso así. Si usted insulta a alguien, fatu, ¿sabe qué es la palabra fatu? Falto de entendimiento. El Señor me está mandando a mí que respete a la otra persona, que respete al niño, que respete al abuelo, que respete a todas las personas y yo no la llame de esa manera. Usted podría pensar, pero necio, hermano, mire, el problema no es conmigo, no me reclame a mí. Yo no le puedo dar una explicación de que por qué Dios lo puso así. Fue Dios el que quiso elevar el estándar del respeto entre nosotros. Entonces Dios lo que está diciendo es, te conviertes en asesino cuando tratas mal verbalmente a la otra persona. Aunque usted diga, pero mire, el mesero me echó encima el café, qué tonto, qué estúpido, ya cayó en el asesinato ante los ojos de Dios. ¿A serio, verdad? ¿Ok? Veamos por favor un mandamiento que violemos, somos culpables de haber violado todos los mandamientos. Santiago capítulo 2, versículo 11. Recuerde, estamos hablando de lo que Dios piensa, de lo que Dios está determinando. Recuerde, Dios le da los mandamientos a su pueblo y le dice, estos son los parámetros, de acá para acá, aquí van a andar. Y en el Nuevo Testamento estamos viendo la explicación de cómo Dios eleva la exigencia. ¿Para qué? Para que el trato entre nosotros sea de respeto. Veamos qué dice en Santiago 2, versículo 10. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, en un mandamiento, uno que viole, ¿qué dice? Se hace culpable de todos. Entonces, estamos hablando aquí de grupos de asesinos, grupos de mentirosos, grupos de codiciosos, grupos de idólatras, grupos de mentirosos. Porque está diciendo, el que viola un mandamiento, ya lo violó todos. Versículo 11. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley, de toda la ley. Fíjese, hermano, Dios da los mandamientos y el propósito de dar esos mandamientos es que reconozcamos que somos culpables. Y si aquí hay alguien que dice, no, pero mire, yo soy Catrín, yo soy una buena persona, yo soy respetuoso de las leyes y que se la pique, de lo que sea, Dios lo que está diciendo, no, mi niño, no, señorita, eso no es así. Porque estamos hablando de lo que Dios piensa, no de lo que piensan las personas, no de lo que piensan los abogados ni los policías. Estamos viendo qué es lo que Dios está determinando. Números capítulo 14. Números capítulo 14. Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos, hasta los terceros y hasta los cuartos. Hay personas que dicen, le preguntan, y usted si muere en ese momento, ¿a dónde cree que iría su alma? Y hay personas que dicen,
Al cielo. Ah, muy bien, al cielo. Y no ha cometido pecados. Sí, cómo no, pero como Dios es amor, entonces Dios me perdona. Dios me perdonaría porque, miren, las cosas que he hecho son pequeñas. Son minúsculas, ínfimas. Nada. Tal vez he matado hormigas, cucarachas, pero personas no. No he sido infiel a mi esposa. Entonces, yo estoy bien y Dios me va a mandar al cielo. Y lo que la palabra de Dios nos está enseñando es: Dios no va a tener por inocente al culpable. Imagínense, si fuera cierto lo que esta persona pueda decir, yo me voy a ir al cielo porque Dios es bueno. ¿Qué pasaría si alguien de nosotros ha sido ofendido por algo y pone una denuncia? Y viene y el juez dice: ¿cuál es el problema que tuvo usted? Fíjese que tal persona me hizo eso, y la policía lo llega a arrestar al culpable. Entonces viene el culpable y dice: yo sé que el juez es bueno y él me va a soltar, no me va a poner ninguna multa porque es bueno. Entonces, ¿cómo me voy a sentir yo que están soltando al culpable y como él dice que el juez es bueno, me va a soltar y yo voy a quedar con los brazos cruzados y entonces, por esa razón, Dios es fuego consumidor. Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Y Dios es el juez justo de toda la tierra. Entonces Él no va a tener por inocente al asesino, al que ha tratado mal a otra persona. Dios no va a tener por inocente a alguien que diga: Dios me va a perdonar. Dios dice: no, el que es culpable es culpable. Los mandamientos están determinando que eres culpable del juicio. Y ante eso, ¿qué haríamos nosotros? ¿Qué vamos a hacer? Tranquilos, porque Dios tiene todo planeado. Fíjese, el propósito de los mandamientos es que reconozcamos que somos pecadores. ¿Cuáles son las consecuencias de que yo he violado esos mandamientos? Es que soy culpable. Ante los ojos de Dios soy culpable. Pero veamos el amor de Dios. Fíjese, Dios no puede decir: me voy a hacer del ojo pacho con los pecados de Ligia. No, ella es buena gente, buena gente. Dios dice: no, Él es juez justo. Y entonces, como juez justo, no puede violar los mandamientos, porque los mandamientos están diciendo: es culpable Ligia. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. Mire el gran amor de Dios para con nosotros, los culpables, los pecadores. El gran amor de Dios. Vean, dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, levanten la mano si aquí hay alguno que hubiere pecado. Bien poquito, bien poquito. Levántala bien y digan: sí, es cierto, yo he pecado. Vaya, ¿ok? Entonces, veamos qué nos dice Dios a todos nosotros, los que reconocemos lo que Dios ha determinado. Entonces dice: y si alguno hubiere pecado, aleluya, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. A Jesucristo el justo. Aquí entra en escena el Señor Jesucristo y dice: Padre, yo vengo como abogado defensor de Ligia. Es culpable, ha violado los mandamientos, todas las leyes, pero aquí vengo yo como abogado, no a presentar un alegato, que no, que mire, que las pruebas, no, aquí
Jesucristo no se mete en ese tipo de defensa. El Padre permite que haya un abogado defensor. Fíjese, ¿no? Quiero aclararle algo. La culpabilidad de los pecados no es obra de Satanás. No es Satanás el que dice, pero mira Dios, aquí está, ya ni mira lo que ha hecho, ya ni ve. No es Satanás, no son los demonios. Es la ley exigente de Dios la que nos señala y dice, es culpable, Rina. Es culpable de pecados. Es culpable. Entonces, Dios, buscando en la tierra, veamos si en la religión de los musulmanes habrá alguien que sea digno, que pueda llegar al nivel de interceder por la humanidad. Y no. Veamos si en la Iglesia Católica habrá alguien que llegue a ese nivel para satisfacer la ira de Dios. No hay, porque todos somos seres humanos iguales. No, en la religión evangélica debe haber algún pastor por allá, en algún lugar lejano, allá por San Salvador, al lado oriente. No hay. Pero se presenta Jesucristo a defendernos. Se presenta Jesucristo a decir, sí, es cierto. Liz es culpable, es cierto. El Señor Jesús dice, sí, es cierto. Es cierto, sí, Raquel es cierto, es pecadora. Sí, es cierto. Romanos capítulo 5, versículo 8. Dice así: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún culpables, pecadores, amén, Cristo murió por nosotros. Ahí condenados. Diciendo la ley, René merece ir al infierno. Pero viene Jesucristo como abogado y dice, Padre, yo voy a morir por los pecados de René. Yo voy a pagar por los pecados de Leda. Yo voy a pagar por los pecados de Jaime. Yo voy a pagar por los pecados de Josué. Yo voy a pagar por ellos. Son culpables. Jesucristo no le dice al Padre, no Padre, pero fue un pecado pequeño. No. Jesucristo dice, yo intercedo por estos pecadores y yo voy a morir por ellos. Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún culpables pecadores, Cristo muere. ¡Qué amor! ¡Qué amor! Es un abogado que nos defiende con su vida, no con explicaciones. Es un abogado que nos defiende no con pruebas de decir, no, miren, aquí está esta prueba de ADN, aquí está esta huella. No. Todo eso, dice Jesucristo, es cierto. Pero yo vengo a morir por ellos y a derramar mi sangre por todos los pecadores. Es un abogado que paga con su vida, con su sangre. Le dice al Padre, Padre, aquí presento mi vida por los pecados de Adolfo. Padre, aquí presento mi vida por los pecados de Ovidio. Todos están ahí incluidos. Mire cómo dice la Escritura en Isaías capítulo 53, versículo 6. Isaías 53, 6.
Dice así: todos nosotros, no dice todos ustedes, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino a practicar el pecado que quería. Mas Jehová cargó en el abogado, cargó en él el pecado de todos nosotros. Mire hermano, mire la relación entre el padre y el hijo. El hijo llega y se presenta ante el padre y le dice: Padre, yo vengo a morir por ellos. Y el padre dice que agarra los pecados de todos y los deposita en Jesucristo. Todos los absorbió él. Toda la culpabilidad nuestra, toda la violación de los 10 mandamientos y las otras 603 leyes, todo fue absorbido por nuestro Señor Jesucristo. Hechos capítulo 3, versículo 19. Fíjese, hermano. Entonces, si soy culpable de todos los mandamientos, de haber violado todos los mandamientos, soy culpable. Si el veredicto que dictó el juez es culpable, pero el abogado dice que él muere por mí y presenta su sangre, entonces, ¿cómo recibo yo ese beneficio? Porque no significa que todas las personas que andan allá afuera haciendo con su vida lo que quieran, no significa que pueden seguir en lo mismo y ya los perdonó el Padre porque Jesucristo murió por ellos. No. Veamos qué dice Hechos capítulo 3, versículo 19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Dios lo que dice es: René, eres pecador, has violado los mandamientos, eres culpable y te vas a ir al infierno. Pero viene el abogado y dice: aquí vengo yo y muero por René y derramo mi sangre, y le dice al Padre: Padre, yo estoy muriendo por René en la cruz, ahí llevé sus pecados, todos sus pecados. Entonces viene el Padre y dice: entonces, ¿cómo René recibe el beneficio del abogado? Todo lo que ha andado haciendo René, toda la violación de todos esos mandamientos, ¿qué tiene que hacer? Que haya un arrepentimiento y una conversión. Arrepiéntete y conviértete. Así que arrepentíos y convertíos. ¿Sabe qué significa la palabra arrepentirse? Arrepentirse significa volverse atrás. Es que yo voy en una dirección cometiendo todos los pecados que quiero, y arrepentirme es que yo me vuelva, que yo no siga en ese camino, que no siga así que a un ladito del camino. No, tampoco no funciona. O que yo siga del otro lado. Es necesario que haya un arrepentimiento y una conversión. No es una conversión a una religión o a una iglesia, no. Dios nos guarde si enseñáramos algo así. Está hablando el Señor de un arrepentimiento y convertirse a Él, a Dios. Mire qué más. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. ¿Qué implica el arrepentimiento? Primera de Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, ahí está el arrepentimiento. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Cristo muere, el abogado muere, derrama su sangre, y entonces está diciendo ahora: vaya Ovidio, aquí está disponible
el perdón, pero es necesario tu arrepentimiento. ¿Y qué implica? Confesar nuestros pecados y decir: Señor, me arrepiento, perdóname, Señor. He hecho eso, he hecho esto y esto, Señor, perdóname. Necesito yo confesarle al Señor. No es de venir a confesarse ante una persona, igual o peor quizás de lo que usted pueda andar haciendo. Entonces no se trata de venir a confesar delante de la persona sus pecados. ¿Y cómo termina este acto? Mire lo que dice Efesios 3:17. Arrepentimiento, confesión y lo tercero. Dice: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Pero ¿cómo es eso posible? ¿Cómo es posible que el Señor Jesús va a venir al corazón de un hombre pecador? Mire, a mí no me lo cuestione, solo crea lo que dice la Biblia. Ahí está en la Biblia que usted tiene, ahí en sus piernas, ahí está en su dispositivo, que está leyendo lo que dice Dios. Es Dios el que está diciendo: yo puedo llegar a vivir al corazón del pecador que se ha arrepentido, del pecador que está confesando sus pecados. Yo, dice el Señor, tengo la capacidad de llegar a vivir al corazón de Edith, porque yo soy capaz, dice el Señor. Entonces, dice que es que habite Cristo por la fe en el corazón de alguien. Alguien escéptico puede decir: nah, yo no creo, ¿cómo creen que el Señor Jesús va a estar en el corazón de René? No puede ser. Va a decir: problema suyo. Si no lo quiere creer, es problema muy suyo, y ya sabe para dónde va. Pero si yo creo lo que dice el Señor, si yo creo lo que dice el abogado, si yo creo lo que dice Dios, si yo creo lo que dice el que se sacrificó por mí, me conviene creer lo que Él dice, más que lo que diga otra persona. Entonces, la única intercesión que Dios recibe por cada uno de nosotros es por parte de Jesucristo. Él es el abogado por excelencia, y ¿sabe qué? Que no necesita pagarle nada al abogado. ¿Cuántos abogados malos intencionados hay en el mundo que se aprovechan de personas? Pero aquí está el abogado por excelencia, el abogado honesto que no cobra nada. ¿Y sabe qué? No ha perdido ni un juicio. Ni uno. Incluyendo aquel ladrón que estaba en la cruz con él. Ese era un ladrón. No era un ladrón bueno. No existen los buenos ladrones. Todos los ladrones son malos porque le roban a la otra persona. Y el Señor le dice a ese ladrón: hoy estarás conmigo en el paraíso. Imagínense, no ha perdido ni un juicio el abogado. Entonces, podemos decir que estamos agradecidos con Dios por el proceso que Él permite de haber dado la ley, reconocernos pecadores, que somos culpables, pero hay un abogado que nos defiende, que paga con su vida, con la sangre derramada en la cruz por nosotros. No vamos a negociar. ¿Cuántos pecados tienes tú? ¿Cuántos pecados tienes? Yo tengo tantos. No es cuestión de ver quién es más pecador. No es cuestión de ver el volumen de pecaminosidad que hay. No. ¿Qué dice la Escritura? Con un mandamiento que se viole, ya somos culpables de los días. Entonces, todos
caemos en la misma categoría, en el mismo nivel de culpabilidad, todos. Y no hay nada que podamos hacer en nuestro beneficio. ¿Qué podríamos hacer? Buenas obras. Hay personas ateas que hacen buenas obras. Tienen dinero, tienen comodidad, pero esas buenas obras no les van a salvar. Y está bien que las sigan haciendo, sí, háganlas, por favor, sigan. Ayúdenle al necesitado. Penitencias no dice la Biblia que sean suficientes para el perdón de nuestros pecados. No dice la Biblia. Porque, ¿qué dice la Biblia? El abogado es el único y suficiente. Vamos a practicar algún rito, vamos a ir a algún lugar, vamos a ir a Esquipula, vamos a ir a Israel a caminar en la arena donde estuvo el Señor Jesús, vamos a ir a conocer la tumba por gusto. De nada le sirve a una persona pensar que por ir a Israel se va a santificar o que se va a perdonar, o ir a la tumba de alguien que fue importante o que hoy se considera importante. Nada. No es practicando ningún rito, ni golpeándose, ni teniendo algo, ni haciendo nada, ni vestirse diferente. Nada es suficiente para cubrir nuestra culpabilidad. El propósito de la ley es que por nuestra condición de pecadores busquemos al defensor. Es que al darnos cuenta que tan pecadores somos, digamos: Señor Jesús, ayúdame. Es que podamos decirle al Señor: Señor, solo tú puedes hacer este milagro. Y con esto terminamos. Gálatas capítulo 3, versículo 24. Dice: de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la religión, justificados por cantar, justificados por pertenecer a una iglesia. No, somos justificados por la fe, al creer en el abogado, al creer en el intercesor, al creer en el que murió por mí. La ley ha sido nuestro ayo, ha sido nuestro conductor. La ley ha sido algo que nos ha tomado de la mano y nos lleva y nos dice: Cristo es el único que se puede ayudar. La ley es la que nos ha tomado y nos convence de que somos pecadores. Dios es el dueño de la salvación. No somos las personas. No es ninguna persona la que puede dar la salvación. Ninguna. Ni la puede dar, ni la puede quitar. Entonces, si ninguna persona puede dar la salvación que hemos visto en esta mañana, que necesitamos el arrepentimiento, porque somos pecadores culpables. Necesitamos creer en el abogado y necesitamos a Cristo en nuestro corazón. Dios pueda traer esta verdad a nuestros corazones y de decir este día: Señor, soy culpable, soy pecador. Señor, reconozco que nada me puede salvar,
de todo lo que yo he hecho. No se trata de competir si soy más o si soy menos pecador que otro. Todos los pecados fueron llevados a Cristo para perdonar nuestros pecados. Padre, en el nombre de Jesús te damos las gracias. Oh Dios, gracias. Señor, gracias. Porque siendo culpables, siendo pecadores nosotros, oh Dios, tú nos has amado y nos has perdonado, Señor. Todo el que viene a Cristo, todo el que reconoce su pecaminosidad, Señor, todos aquellos que nos reconocemos pecadores, Señor, tú nos llamas a Cristo. Hoy buscamos a Cristo para el perdón, para la limpieza de nuestros pecados. Padre, gracias. Señor, dame la fe suficiente para creer que este día me has perdonado, que este día me has dado la fe suficiente, y para que Cristo venga al corazón necesitado.